Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Espinosa y soy estudiante de la Universidad Jaime Bausati y Mesa. En esta oportunidad vamos a analizar el caso Baruguicher Bronstein. Para ello tenemos que trasladarnos a final del siglo XX, 1990, la llegada, la llegada de Alberto Fujimori y con ello una serie de paquetes económicos dictados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los organismos internacionales que están en la mira de nuestro país. Fujimori se instala en 1990. Para ello para ello hace un autogolpe, ¿no? Cierra el Congreso el 5 de abril de 1992. Tiene como asesor a un personaje muy discutido como Vladimiro Montesinos, un militar que de alguna manera en los libros que hemos leído, como el de Sally Bowen, el libro de Sally Bowen, en la cual era un espía, ¿no?, que llevaba información a la CIA. Un personaje muy, digamos, problemas como todos los seres humanos psicológicos, ¿no?, en la ambición del poder. En estos párrafos del libro de Sally Bowen nos dice pues que el señor Baruguicher, de nacionalidad israelita, trabajaba ya en 1980 con los militares, ¿no? Tiene su fábrica de colchones Paraíso y de alguna manera era uno de los socios en venderle productos al Estado. Para ello sus amigos le asesoran de que compre un canal, un medio de comunicación donde pueda difundir lo que el gobierno fujimorista realiza, ¿no? Entonces adquiere el Canal 2 por el año 1985 y recién en 1996 es donde va a haber este distanciamiento entre Montesinos y Baruguicher. Al parecer Baruguicher le estaría informando a Fujimori sobre las mañas que realizaba este ademán, este siervo de Fujimori. Entonces es ahí donde comienza Baruguicher con el programa Contrapunto a difundir la realidad que pasaba en los problemas como en Ayacucho. Antes, cuando Baruguicher era amigo del gobierno de turno, y Alan García y después Fujimori en los primeros años, lo que transmitía en su medio de comunicación era lo que el ejército hacía, ¿no?, lo bueno. Sin embargo, tras las peleas entre estos bandos, comienza Baruguicher a dar una información más precisa. Pero aquí tenemos que un poco llevar a la reflexión de que los medios de comunicación, los medios de información siempre tienen que decir la verdad ante todo. Pero digamos que en la época del 90 hay que recordar que existía la prensa mermelera, como la llamaba Sally Bowen, ¿no? La prensa mermelera, aquellos periodistas que se vendían por un plato de frijoles, por un plato de lentejas. Es que también si
Hay que recordar también que en esta época se crea el grupo Colina, que acaba con los derechos humanos de los estudiantes de la Cantuta. 9 estudiantes y un profesor fueron ajusticiados por este grupo mercenario. Cito esto porque esto también lleva a la Corte Interamericana de Derechos, el caso de la Cantuta. Como un gobierno, como un juez, como la prensa puede apagar la llama del dolor de los padres que sufrían por la desaparición de sus hijos. Bajo este contexto también ocurre que de Contrapunto, el canal de frecuencia latina de Baruch Gitcher, comienza a difundir, ¿no?, los atropellos ante los derechos humanos, pero también algo que no se venía dando, ¿no? Como en 6 años ningún medio podía transmitir eso. Entonces Baruch Gitcher comienza a tocar estos temas, ¿no?, como el caso de los agentes del CIN, ¿no? Uno de ellos asesinada, como Mariela Barreto, también Leonor La Rosa, que tuvo que salir del país. Entonces, bajo todos esos acontecimientos, el gobierno de Alberto Fujimori, llamado también siameses con Vladimiro Montesinos, le quita la nacionalidad a Baruch Gitcher y por lo tanto le quita el poder, ¿no? Dice las normas que en ese tiempo Fujimori decreta en el diario El Peruano, de que ningún personal, ningún extranjero podrá asumir la presidencia de un medio de comunicación. Es ahí donde asumen los hermanos Winter. Seguía comentando sobre el análisis del caso Baruch Gitcher. El libro de Sally Bowie y Jane Hollingham, El espía imperfecto, la telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos, nos señala al respecto. Jamás se supo con claridad por qué se pelearon Gitcher y Montesinos, aunque tal vez haya descubierto el análisis del caso Baruch Gitcher. Para ello nos remontamos a un libro importante para la década del 90. Me refiero al espía imperfecto, la telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos, un libro de Sally Bowen y Jane Hollingham. Se los recomiendo. Dice al respecto: jamás se supo con claridad por qué se pelearon Gitcher y Montesinos, aunque tal vez haya descubierto al dueño del canal, aconsejando al presidente que era hora de liberarse de su asesor. La versión de Gitcher sobre los sucesos es que simplemente estaba demasiado ocupado en el proyecto de reconstrucción física y cuando se fijó en el sesgo noticioso de la estación decidió intervenir y volver más objetiva. Sin embargo, lo más probable es que Montesinos e Gitcher hubiesen tenido un desacuerdo de negocios. Gitcher tenía múltiples intereses empresariales y algunas fuentes señalan que se picó cuando perdió algunos de sus lucrativos contratos militares. Cualquiera que fuese la razón, algo hizo a que a principios del 96 Gitcher pasara a la ofensiva, y motivos personales aparte, el equipo que formó confirió integridad a su aventura periodística. Gitcher comenzó a contratar periodistas e investigadores conocidos por su tenacidad y gran capacidad investigadora. El director de tabloide Ojo, Fernando Miaña, un hombre de pequeña estatura y aire belicoso, se unió al Canal 2 como director general de noticias. Miaña manifiesta que Gitcher le dijo que quería hacer televisión imparcial y formar una unidad de investigación. ¿Cuáles son los límites?, pregunta Miaña. Ninguno, respondió Gitcher. Puedes difundir todo lo que se pueda,
probar. El caso Baro Gicher nos deja muchos análisis, sobre todo cuando tocamos el tema de los medios de información. Necesitamos unos medios que informen y no desinformen, unos medios que contribuyan a culturizarnos, a educarnos, que esté al lado del pueblo. Fue en esas circunstancias que el clima político, económico, social afectó a nuestra población, por ende a nuestro sistema educativo. Al ser afectados podemos decir que nuestros valores éticos y morales se fueron perdiendo. Egresaban de los colegios, institutos y universidades profesionales al montón, pero en muchos de ellos faltaban esa solidaridad, ese altruismo y la confraternidad para avanzar en una sociedad más justa e igualitaria. Se pensaba más en el dinero y no en el otro. Al engranar este marco conceptual con los principios éticos del periodismo, nos puede servir de colchón para enumerar algunos hechos importantes. Los principios que todo periodista ético debe tener. Búsqueda de la verdad y su difusión. En nuestro país, en los últimos 40 años, la prensa ha sido catalogada como corrupta, mentirosa y calificativos que han hecho del periodismo sea mal desprestigiado. Hechos como la matanza de los penales, el autogolpe del 5 de abril de 1992, la corrupción de dueños de los medios ante el asesor presidencial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el caso de la salita del zinc. Vivimos tiempos difíciles donde la más media y el periodismo 2.0 se han salido del marco ético. Son ejemplos las campañas mediáticas que son creadas por seres humanos tanto en las redes sociales como en la televisión. Ambas desprestigian la información. A continuación, extraemos una cita textual que describe: se trata quizá de aceptar los límites de nuestra propia ignorancia, de mantenernos críticos ante los hechos construidos y de diferenciar lo que sabemos de lo que no, incluso cuando esto nos lleve a reconocer socráticamente que sobre la realidad libia no sabemos casi nada. ¿Por qué la información se ha multiplicado solo en última hora con motivos de una guerra, cuando la propaganda de guerra se disfraza hoy de información en tiempo real? Por supuesto, ilustrada con imágenes e historias individuales, garantía última de toda verdad. Las izquierdas debemos seguir planeando todas las cuestiones no resueltas desde una ingenuidad testaruda, citada por Álvarez 2011. Lo señalado por Álvarez en los hechos ocurridos tras la supuesta libertad al gobierno libio con la caída de su presidente Muammar Gaddafi describen hasta qué punto son capaces de mentir con tal de conseguir sus intereses personales, que es la acumulación de dinero a costa del derramamiento de sangre de otros. Hoy en nuestra actualidad viene pasando lo mismo, con los hechos diversos como el caso de Evo Morales en Bolivia, el caso de Nicolás Maduro en Venezuela y los diferentes atentados y violaciones de derechos humanos en Colombia, Brasil y en todo el continente africano. La solución vendría a buscar ejemplos concretos que demuestren a la población de que los medios están al servicio de los ciudadanos. El periodismo debe mantenerse leal a los ciudadanos, estimulando el debate y la construcción de opinión. No hay debate en una sociedad donde hay desigualdades sociales y donde los medios pertenecen a un grupo económico, donde el dinero es la verdad de los sucesos. El actual periodismo no puede ser leal al pueblo, porque no es del pueblo. Al respecto cito una frase del político militar y abogado Muammar Gaddafi, 1975. La prensa es un medio de expresión de la sociedad y no el medio de expresión de una persona física o jurídica. Entonces, lógica y democráticamente no puede ser de propiedad de uno o de otro. En el caso del particular propietario de un periódico, este es su periódico y expresa su punto de vista únicamente. Pretender que es el periódico de la opinión pública es una pretensión falsa y sin ningún fundamento, porque no expresa en realidad más que el punto de vista de una persona física. No es democráticamente admisible que una persona física posea un medio de difusión o de información general, y sin embargo tiene el derecho natural de expresarse por no importa de qué medio, aunque este medio sea irracional, para poder probar su locura. Por ejemplo, el periódico que publica un sindicato de comerciantes o una cámara de comercio es solamente el medio de expresión de esa categoría social particular. Expresa solo su punto de vista y no el punto de opción pública. Esto vale lo mismo para las otras personas o físicas de la sociedad.
La prensa democrática es aquella que publica un comité popular compuesto por todas las categorías sociales, es decir, asociaciones de obreros, asociaciones de mujeres, asociaciones de estudiantes, asociaciones de campesinos, asociaciones de profesionales, asociaciones de funcionarios, asociaciones de artesanos y hasta el fin de categorías de cualquier sociedad. En este caso, y no en otro, la prensa y todo otro medio de información es la expresión de la sociedad entera. Refleja su concepción general. ¿Serán entonces una prensa democrática o una información democrática? Gaddafi, 1971. La prensa que hoy se rige en la mayoría de países desarrollados y subdesarrollados no es el del pueblo, por lo tanto no es democrática. Para que la prensa sea democrática, tiene que ser manejada por el pueblo. En nuestro país hay un monopolio donde la familia Miro Quesada y sus socios manejan los medios de comunicación y más de uno puede dar su opinión. Si es que en esas instituciones hay libertad de prensa, si la información que se maneja es verdad o está manejada por una campaña mediática. Hoy en plena crisis sanitaria este conjunto de empresas no respaldó a sus trabajadores. Casi 200 periodistas fueron despedidos con la ley de suspensión perfecta. Si la prensa hubiera sido del pueblo, habrían sido despedidos en plena crisis social y sanitaria, nos preguntamos. La esencia del periodismo está en la verificación de la información y en la confrontación de fuentes y versiones. No hay prensa que busque la verificación de la información, una prensa coludida con el narcotráfico y la corrupción. Aquí quiero destacar que la censura y la autocensura de los periodistas ha estado enmarcado en las decisiones de muchos diarios producto de presiones políticas e intereses. En la época más repudiada y en la que el periodismo estuvo como cereza de un banquete, se ventiló cómo eran manejadas las informaciones que se brindaban al público. Así como había prensa chicha, también había políticos guachafos y presidentes títeres y peleles del capitalismo de los bancos mundiales. Al respecto, quiero citar una obra de la periodista norteamericana Sally Bowen, en la que dice: a comienzos de la década de Fujimori, el CIN operaba como una productora independiente, algo chúcara, que inventaba noticias y alimentaba a los medios de comunicación en la forma en el lugar que más le convenía. Los expertos en campañas psicosociales del CIN elaboraban historietas usadas como cortinas de humo cada vez que el gobierno necesitaba distraer al pueblo. Crearon algunas historias fantásticas, una estatua de la Virgen María que derramaba lágrimas verdaderas, una aparición de Cristo o un monstruo tenebroso que rondaba los cerros de arena del asesinato humano. Sembrando el terror, otros empleados del CIN elaboraron campañas difamatorias diseñadas para embellecer a sus oponentes políticos y ser sembradas en los medios de comunicación. Son cortinas de humo, esperemos acaben por el bien de nuestra democracia y por el bien de la información que se lleve a las casas de todos los peruanos. Muchas gracias. Esto fue todo del análisis de Baruch Itzchak.